Vamos a resolver a continuación el ejercicio 27, ¿qué es lo que trata? Dice que se requiere saber qué volumen de sulfato de sodio al 37% se necesita para poder preparar 550 mililitros de una solución 2 molar. Y al mismo tiempo, si esa solución preparada es o no hipotónica respecto de una de sulfato de calcio 2 molar. Entonces el problema es que quiero preparar 550 mililitros de una solución 2 molar y que dispongo de una solución al 37% en peso. Sé que el soluto es sulfato de sodio y por lo tanto ya de entrada puedo calcular el peso molecular del sulfato de sodio, que me da 142 gramos por mol. Los datos entonces: tengo una concentración inicial, tengo una concentración final, un volumen inicial que tengo que calcular, que no lo conozco, y un volumen final al que quiero alcanzar de 550 mililitros. Es fundamental a la hora de organizar los datos diferenciarlos y escribirlos bien, que si los mezclo el resultado va a ser incorrecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo que tengo es parto de una solución y luego esa solución o le agrego solvente o le quito solvente mediante alguna evaporación, lo que puedo utilizar es la ley de diluciones, que me dice que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Ahora bien, esto es válido y puedo usar esta ley de diluciones con cualquier concentración siempre y cuando estén expresadas en las mismas unidades. ¿Sí? Si de un lado la concentración está en porcentaje, del otro lado también debe estar en porcentaje. Si de un lado está molar, del otro lado también tiene que estar molar. Por lo tanto, mi problema va a consistir inicialmente en cómo hacer para que esa concentración, ese porciento inicial, 37 gramos de sulfato de sodio por cada 100 gramos de solución, se convierta en molaridad. ¿Cómo lo voy a convertir en molaridad? Bueno, molaridad son moles de soluto por litro de solución. Entonces, arriba, estos gramos de soluto no tienen que estar más, tienen que desaparecer y tienen que aparecer en su lugar el número de moles de soluto. Para lo cual voy a utilizar el peso molecular, porque yo sé que un mol de sulfato de sodio es lo mismo que 142 gramos. De esta manera, los gramos de sulfato de sodio se van a cancelar con los gramos de sulfato de sodio. Luego así entonces voy a tener moles de sulfato de sodio por cada 100 gramos de solución. Pero yo en la expresión molar son moles por litro, de manera tal que no me tiene que aparecer una masa de solución, sino que me debe aparecer un volumen de solución, para lo cual el comodín que voy a necesitar es la densidad. Yo lo que sé es que 1,18 gramos de solución ocupan un espacio de 1 mililitro. Esto es lo que significa la definición. El espacio que ocupa una determinada masa. ¿Sí? Entonces, a continuación, ¿cómo seguimos con esto? ¿Qué me está quedando? Ahora ya estoy teniendo abajo mililitros de solución, pero yo necesito que aparezcan litros de solución, porque molar es por litro de solución. De manera tal que pongo esta relación: 1000 mililitros de solución es lo mismo que 1 litro de solución. Entonces los mililitros se cancelan con los mililitros, los gramos de solución con los gramos de solución, los gramos de sulfato de sodio con los gramos de sulfato de sodio, y simplemente me queda arriba los moles de sulfato de sodio y abajo los litros de solución. Esto es, sacando la cuenta, 3,075 molar. Entonces,
ahora ya sé, la concentración inicial es 3,075 molar, la final es 2 molar. El volumen inicial no lo conozco, el volumen final sí lo conozco. Voy a alcanzar un volumen de 550 mililitros y a partir de ahí, utilizando la ley de diluciones, calculo el volumen inicial. El resultado entonces de este volumen inicial, despejando de aquí de esta fórmula, me da un volumen inicial de 357,72 mililitros. Significa que yo voy a colocar en un matraz o en algún recipiente 357,72 mililitros y le agregaré agua hasta llegar a los 550 mililitros. De modo tal que si la pregunta fuera ¿cuánta agua le debo agregar?, la respuesta sería otra. Porque la respuesta, el agua que yo le tengo que agregar a los 357 mililitros de solución, no son los 550, sino es la diferencia entre 550 y 357,72. ¿Sí? Bien, por último, nos pregunta si la solución preparada es hipotónica o no respecto a una solución de sulfato de calcio 2 molar. Acá vamos a hacer una pequeña introducción a un problema o a una característica de las sales en general. En algunas más o en otras menos, pero es sabido que las sales, que el agua salada, conduce la electricidad. ¿Sí? ¿Por qué conduce la electricidad? La teoría plantea y la práctica también que las sales, cuando están en solución acuosa, se disocian. ¿Qué significa que se disocian? Es que se descomponen, se parten en aniones que son partículas que tienen carga negativa y en cationes que son partículas con carga positiva. Para esta fórmula del sulfato de sodio, esta disociación genera, por cada mol de sulfato de sodio, genera 2 moles de catión sodio más 1 mol de anión sulfato. Es decir, que 1 mol de sulfato de sodio da lugar a 3 moles de partículas, 2 de esta y 1 de este. En cambio, el sulfato de calcio, cuando se disocia, se descompone en 1 mol de cationes calcio más 1 mol de aniones sulfato. Es decir, que 1 mol de sulfato de calcio da lugar a 2 moles de partículas. Está demostrado que la presión osmótica, que es una propiedad coligativa y que afecta el comportamiento de las células de una solución acuosa, de los glóbulos rojos en la sangre, esa presión osmótica se ve afectada por la cantidad de partículas que hay en la solución, más allá de la concentración en sí. Por eso en el caso de muchos estudios y análisis clínicos se habla de la osmolalidad, en donde un osmol es un mol de partículas, que tiene que ver con la cantidad de partículas que producen los mismos efectos osmóticos que un mol no disociado. ¿Qué sucede? Hay partículas como por ejemplo la glucosa no se disocia. Entonces yo con un mol de glucosa obtengo 1 mol de partículas. En cambio, 1 mol de sulfato de sodio produce 3 moles de partículas. Entonces, aun cuando la concentración molar sea la misma, la osmolalidad, que es otro modo de medir la concentración, va a ser mucho mayor en el sulfato de sodio que en el sulfato de calcio y de hecho que en la glucosa. Es decir, entonces, a la respuesta, en este caso, la solución
de sulfato de sodio, aun cuando tiene la misma concentración molar que la del sulfato de sodio, es hipertónica respecto de la de sulfato de calcio. Este tema de la osmolalidad es un poquito más complicado, pero es bueno ir entendiendo que las sales sufren un proceso de disociación y esa disociación que se genera en las sales producen un efecto diferente en la osmolaridad de ciertas soluciones. Con esto entonces damos por terminado el ejercicio 8.